Bueno, se los había comentado esta mañana que Maximiliano Abad y Melissa Greco van por una reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires para meterse de lleno sobre un tema estructural que tiene la provincia de Buenos Aires, que cualquiera, desde cualquier lugar del planeta, vos mirás la provincia y vos decís, requiere descentralización Ujú. y requiere autonomía. 135 municipios que tienen que tener su propia carta orgánica, sobre todo por la diversidad. No tiene nada que ver Junín con el Partido de la Costa, o Mar del Plata con La Matanza. Cada uno tiene su identidad y requiere tener su propia autogestión, autogobierno, ¿eh? Y no estar tan dependientes del gobierno central que no puede casi resolver nada. Fíjense, la salud, la justicia, la seguridad, todo siempre con déficit. Bueno, a mí me parece bárbaro esto, pero quería que precisamente la diputada Melissa Greco les cuente a ustedes, a través de nuestra señal, la 92.5, a un ciudadano común le cuente la diferencia, el abismo que hay entre una municipalidad que tenga una fuerte dependencia con el gobierno central y una municipalidad que tiene autonomía plena. Melissa, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, ha sido muy amable. Roberto Novoa te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Siempre es un placer poder dialogar con los periodistas porque generamos información y también mucho intercambio. Como bien decías vos, y me quedé con una palabra, diversidad, ¿no? Esta diversidad que tiene la provincia de Buenos Aires requiere de estructuras más flexibles que se adecúen a la realidad de cada uno de los municipios, ya sea por su densidad poblacional, ya sea por su extensión territorial, ya sea por la matriz productiva por la cual se caracteriza, y así un sinfín de características, ¿no?, que hacen a esta diversidad que vos hacías referencia al comienzo de la nota. Lo que proponemos... Déjame primero, Melissa, agradecer que estableció este contacto contigo, Montserrat Sacián, concejal del Partido de la Exactamente, Costa. nuestra concejal en el Partido de la Costa, que sin dudas es una joven con muchísimo compromiso por cada una de las causas y demandas a Montserrat Bueno, en la Costa. Así que gracias un a saludo Montserrat. también para ella Y y también para Flavia del Monte, nuestra senadora. ahí está. Y quería comentar también acá en el piso, en nuestra emisora está Noemí Salazar, que probablemente en el transcurso de la mañana, en el transcurso del reportaje, te va a hacer alguna consulta al respecto. Bueno, Perfecto. eh, Bien. año Sí. 94, reforma constitucional. La Constitución de la Nación indica que los municipios deben tener autonomía, pero la provincial, cuando se reformó Duhalde, no le da autonomía. Y a partir de ahí hay una firme discusión entre autonomía sí, autonomía no. La Exacto. pregunta, ¿cómo le explicas a un ciudadano que ahora está preparando el almuerzo la diferencia entre autonomía sí y autonomía no? Bueno, autonomía sí, autonomía no. Como bien decías vos, en la reforma del 94, en la provincia de Buenos Aires, que se da 6 meses después de la reforma constitucional nacional, en la cual en el artículo 5º y 123 se consagra la autonomía municipal en 5 órdenes, que es el institucional, el político, el administrativo y el económico y financiero, significa que los municipios están atados o sujetos a normativas o decisiones del Poder Central, que en este caso es el Ejecutivo Provincial. Acá lo que voy a hacer, para que se entienda mejor, me voy a ir a cada uno de los órdenes que debería de consagrar nuestra Constitución Provincial en su capítulo 7º, que habla del régimen municipal, que abarca los artículos 192 a 197, que esto es lo que proponemos que se reforme mediante una convención. Es decir, una convención lo que nos genera es un mecanismo participativo, representativo y transparente, donde todas las voces se puedan ver representadas. Pero vuelvo al tema de los órdenes. Por ejemplo, que hoy en día un municipio no tenga autonomía institucional significa que no pueda tener su propia carta orgánica, es decir,
poder organizar sus estructuras organizativas o tener sus propios controladores locales. El ejemplo puntual siempre que doy es el Tribunal de Cuentas. Sí. Nosotros, los funcionarios, y esto lo hablo como ex concejal también de Tandil, cada vez que hacemos intervención en la firma de algún expediente, por ejemplo, que implique licitación pública, todo esto después se releva al Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que tiene sede en La Plata, hace su devolución muchos meses después o incluso un año después, ya cuando, por ejemplo, los concejales hemos finalizado nuestro mandato. Si nosotros tuviésemos autonomía municipal en lo institucional, podríamos tener contralores locales, es decir, tribunales de cuentas locales, y poder actuar inmediatamente ante alguna falta o ante alguna falta que recaiga alguno de los funcionarios. Eso es como ejemplo simple. Si nos vamos al político, el político quizás es el que genera más polémica. Si nos vamos al político, cada municipio podría tener su propio calendario electoral para la selección de las autoridades, y cada municipio podría enfocarse, ¿no?, en esto que es tan importante, que es la elección de los representantes directos de cada uno de los ciudadanos de cada distrito. Es decir, me puedo centrar mejor en elegir a mis consejeros escolares, a mis concejales y a mis intendentes, sin tener que tener la mirada puesta en la elección provincial, nacional y local, ¿sí? Es más, Melissa, podría tener en una boleta el candidato a intendente y vice, y en la otra boleta el listado de concejales. Ahora viene todo junto en una misma boleta. Exactamente. Después tenemos el orden administrativo, ¿no? Y acá también doy otro ejemplo. El orden administrativo hace a todo lo que es la gestión de los recursos municipales, que estos recursos municipales siempre hacen al desarrollo progresivo de los municipios. Nosotros a nivel provincial y en cada uno de los municipios tenemos un único sistema contable, que es el RAFAM, que esto sería bueno poder tenerlo de forma más flexible y específico. ¿Por qué? En los municipios que solamente tenemos entes centralizados, y acá doy el ejemplo de Tandil, de la ciudad de la que soy, tenemos el ente centralizado, que es la municipalidad, y el ente descentralizado, que es el sistema... ¿Hola? Una Secretaría de Salud. A la hora de cargar estos recursos municipales, se obstaculiza. ¿Por qué? Porque es un régimen o una normativa o un mecanismo totalmente rígido, y esto obstaculiza esta libertad de gestión de los recursos. Incluso pasa en el día a día cuando tenemos que cargar las horas cátedras. No todos los municipios funcionan con horas cátedras, dependiendo si yo tengo talleres que cubro con horas cátedras o no. Esto se vuelve un obstáculo a la hora de poder desarrollar esta gestión de los recursos municipales. Sí. Y en cuanto a lo económico y financiero, lo pongo en uno solo para que se entienda mejor. Todos los municipios tienen un tope de contratación directa, es decir, que pueden contratar directamente servicios o recursos por un monto de 280.000 pesos o 300.000, depende cómo esté el monto actual. Es decir que ustedes, Partido de la Costa, nosotros, Tandil, La Matanza con toda su densidad poblacional, tienen el mismo tope de contratación directa, y esto hace necesariamente al impacto en el desarrollo de las políticas públicas que quiere implementar un municipio. Por eso es muy importante que se modifique este capítulo de régimen municipal, porque lo que hace es adecuar este capítulo al artículo 5 y 123 de la Constitución Nacional, que habla de esta autonomía plena, y en parte también es asegurarle a los municipios mejores herramientas para gobernar, porque no puede ser que hoy en día sigamos aplicando normas y reglas que sean uniformes y que estén regidas para todas las comunidades por igual, en cuyas comunidades las necesidades urgentes son específicas de cada distrito y que necesitan y requieren de que los gobernantes aborden de forma inmediata esas urgencias y con una mirada local.
Y acá creo que... Permitime un detalle sí, en relación a lo económico. Los municipios no pueden gravar la riqueza, exactamente. solo pueden cobrar tasas. Pero curiosamente en nuestros municipios hay riquezas que tienen origen municipal, desarrollo municipal y ámbito municipal. Por ejemplo, un supermercado. Exactamente. Entonces, el Exactamente. impuesto a las ganancias, ese supermercado se lo está pagando a la nación, cuando en realidad sus ganancias dependen de la gestión local. Digo, es un Exactamente. Eso disparate contribuiría claro, a generar más recursos para los municipios, sin duda. El económico habla justamente de eso, de poder gerenciar el gasto público, incluso ejecutando su propio presupuesto, más allá, ¿no?, de lo que sea coparticipación, que incluso la ley de coparticipación para la provincia de Buenos Aires y sus municipios data de 1987, es decir, que también está desfasada. claro, 16,14 es una vergüenza frente a los países vecinos que nosotros estemos coparticipando 16,14 en la provincia de Buenos Aires. Hay un dato que lo pongo como ampliación para que la gente entienda. Un intendente no puede hacer políticas locales en relación al suelo, al uso del suelo, lo tiene que mandar a aprobar a La Plata. Esto es un disparate. El intendente, el tipo que consiguió el respaldo popular para gobernar su ciudad, no puede decidir sobre su suelo siempre y cuando no lo tenga que hacer aprobar en un burócrata que está sentado en una oficina en La Plata. Es un disparate. Incluso, bueno, llevándolo más a lo actual y algo que nos atraviesa todo, que es esta pandemia, los intendentes estuvieron sujetos a... tenemos que tener, ¿no?, un equilibrio entre decisiones centrales que equilibren, ¿no?, las medidas para lo que es la pandemia, pero también hubo municipios que necesitaron tener algún cierto aire e implementar medidas que se ajustaran a la realidad de ese municipio durante estos meses. Y ahí se vio, y creo que durante este año se vio esta problemática y lo dejó al desnudo, ¿no? El poco margen de acción que tienen los intendentes a la hora de poder decidir sobre las problemáticas que atraviesan día a día a cada uno de los vecinos de cada una de nuestras comunidades. Le pasó a Tandil con Lunghi, que le dijeron que era separatista. Exactamente, y acá también quiero hacer un paréntesis y para que se entienda bien. Cuando hablamos de autonomía no estamos hablando de separatismo ni independencia. Estamos hablando de autonomía, que la autonomía está concebida dentro del sistema federal y hasta, si yo no recuerdo, porque a veces parece que nos olvidamos, la República Argentina está cimentada en el sistema federal y federalismo va de la mano de la autonomía municipal. Es decir, que no estamos planteando ningún proyecto caprichoso, sino que estamos intentando hacer cumplir la consagración de esta autonomía para tener un mejor sistema federal y que para cada uno de los municipios tengan las mejores herramientas y las funciones mejoradas para que puedan atender de mejor manera a cada uno de los vecinos. Melissa, vos sos de origen radical, de la Unión Cívica Radical, estás trabajando en el Frente Cambiemos, Junto por el Cambio, y el proyecto de reforma de estos artículos de la Constitución viene de ese sector. ¿Qué opina el Frente de Todos? ¿Qué opinan tus colegas diputados del Frente de Todos, del peronismo, en relación a este tema cuando vos le hablás de autonomía municipal? Porque se da el caso de que, por ejemplo, compañero tuyo es Juan Pablo de Jesús, de la quinta sección, que yo he charlado con él en innumerables oportunidades el tema de la autonomía, y no hay una definición muy clara al respecto. ¿Ustedes ahí cómo perciben que va a ser el tratamiento de este proyecto de ley? Obviamente va a ser con muchísimo debate, va a ser un camino muy largo, que obviamente va a estar sujeto también a cada una de las visiones, y como decís vos también, generalmente no me gusta hablar de las posturas políticas, ¿no?, de determinados
temas de las fuerzas opositoras, pero en este caso, como decís vos, creo que todavía no hay una postura unificada, porque incluso hay un proyecto del diputado del Frente de Todos, Julio Pereira, que habla, ¿no?, también de profundizar la discusión sobre la regionalización, una nueva organización de la provincia, que también va de la mano con el tema de autonomía. Bueno, Julio Pereira ha estado en la FAM durante muchos años, ha sido el titular de la FAM durante muchos años. Exactamente. El intendente de Varela. Justamente, y justamente también hay un senador que desde el Frente Todo, Francisco Durañona, que es ex intendente de San Antonio de Areco, que él, por ejemplo, está de acuerdo con el debate de la autonomía municipal, pero no en que se comience a dar ahora por el contexto de pandemia, pero que sin dudas para él es un debate que se tiene que dar, no sé si ahora, pero a futuro sí. Entonces, bueno, empezamos a encontrar estas voces, pero sin dudas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, cada uno de los intendentes sabe que la autonomía municipal es un debate muy postergado y que tiene que ser saldado en algún momento, porque como bien decías vos, está sujeto a una constitución provincial que fue modificada, pero que no contempló los artículos necesarios y básicos de la Constitución Nacional, y que incluso hoy en día también tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, que data de 1958, que está sujeta a los principios y los ejes de la antigua Constitución provincial, es decir, que seguimos con una Ley Orgánica de Municipales sujeta a una Constitución que ya fue reformada en el 94 y que es una Ley Orgánica de Municipalidades que ha sufrido modificaciones y parches y que es necesaria reformular de fondo, y creemos que a partir de la discusión de la adecuación de este capítulo en la Constitución provincial, esta Ley Orgánica de Municipalidades va a tener que ser derogada o trabajada a fondo y adecuarse a estos órdenes que hoy mencionaba. Hay un aspecto que no es menor. Cuando uno consulta esto a la Corte bonaerense, la Corte tiene un fallo en donde reconoce la autonomía plena de los municipios, y los jueces, cuando son consultados, por el caso nuestro, los periodistas, dicen, bueno, no la ejercen porque no quieren los intendentes, porque nosotros lo reconocemos como autonomía plena. Exactamente. Yo no sé si esto tiene un peso a nivel político. Pero necesariamente necesitamos una normativa que garantice que justamente esto, que cada vez que un intendente lleve adelante una acción no tenga que recaer en la justicia, y que el ejercicio de autonomía sea una cuestión práctica y formal y que no esté sujeta siempre a la intervención de la justicia. Sos profesora de historia, ¿verdad? Exactamente, y actualmente estoy estudiando una maestría en Sociedad, Política y Género en Flaxo. Pusimos el primer gobierno patrio en 1810, pero nos costó declarar la independencia hasta 1816, 6 años. Bueno, terminar con la esclavitud, arrancamos en el año 13. Después tener una constitución nos tenemos que ir hasta el 53. ¿Por qué nos cuesta tanto discutir cuestiones políticas en la Argentina? Se lo pregunto ya no a la diputada, sino a la historiadora. Yo creo que es parte también, no sé, el por qué llevaría a un debate mucho más profundo, pero creo que sí, como señalás vos, es característico de nuestra historia, ¿no? De poder encontrar esos puntos en común, de poder sortear, porque hoy en día obviamente siempre hablamos de la grieta, sí, pero estas divisiones las tuvimos históricamente. Nos falta todavía poder ejercitar la figura de los puentes y los consensos. Yo siempre digo, y esto es muy particular cuando me preguntan por el tema de la grieta, yo la verdad no me reflejo en la grieta, me parece que es una representación gráfica
y simbólica muy negativa, porque yo puedo pensar distinto, pero no por pensar distinto no puedo llegar a encontrar los denominadores comunes y los puentes y los consensos necesarios. Y esto creo que se ha repetido también a lo largo de la historia, como también lo mencionabas vos. Siempre nos cuesta llegar a los consensos necesarios para generar herramientas mayores que finalmente se vuelcan en el desarrollo de todo un pueblo, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Amigos europeos me dicen que a nosotros los argentinos nos gusta discutir hasta la hora y que cuando no tenemos razón, en vez de reconocer que no la tenemos, cambiamos la realidad, armamos un relato, una ficción. Bueno, mucho de esto hay en la historia argentina cuando uno la recorre, yo creo que, ¿no? corremos el riesgo, también viéndolo históricamente, de los fanatismos, ¿no? De los fanatismos por las ideas y los proyectos. Y yo ahí hago una distinción, una cosa es el fanatismo y otra son las fuertes convicciones. Las convicciones yo creo que son el camino, ¿no? Que nos pueden llevar a los consensos. Los fanatismos no hacen bien, incluso en cada uno de los ámbitos de nuestras vidas, desde las religiones que optemos, los clubes de fútbol que optemos, las ideologías también que nos representen. Y creo que pasa un poco por lo que decís vos. Tenemos un espíritu muy vívido por la discusión, pero a veces las convicciones pasan inadvertidas y se convierten en fanatismos, y creo que ahí es donde peligra, ¿no?, el llegar al consenso y el equilibrio necesario. La última, Melissa, y gracias por atendernos una vez más. Perteneces a una generación joven que no ha vivido la dictadura militar y que es una generación que yo visualizo con mucho conocimiento, mucha capacidad y mucho deseo de participación, ¿no? A pesar de lo que significa hacer política en la Argentina, que seguramente papá y mamá te dirán, nena, la política, ¿por qué te dedicaste a la política? ¿Por qué no te dedicaste a otra cosa, no? Tan mal visto. Tenemos generación joven, como lo de tu edad, ¿podremos encontrar ahí la resolución de nuestros conflictos estructurales? ¿Viene una nueva nación, una nueva Argentina en manos de ustedes? Yo creo que sí. Además en esto me sitúo como hija de la democracia. Yo soy hija de la democracia. Nací, vivo y pretendo seguir viviendo en democracia, y la democracia nos da estas libertades de participación, que incluso... Bueno, yo tengo 31 años, milito desde que tengo 18, en mi familia siempre hubo participación política, pero creo que nuestra generación y las generaciones también de los más chicos, de los que tienen 20 por ahí, la participación política no siempre es participación política partidaria. Hoy sin dudas tenemos muchísimos interpelados por un sinnúmero de causas que no necesariamente tienen que pasar por la participación política partidaria, pero que hacen a la participación política. Y creo que tenemos... A ver si te entendí, son más ciudadanos que seres políticos, eso me querés decir. Sí y no, porque por ejemplo tenemos grandes activistas, por ejemplo, con el tema que atraviesa toda mi generación, que es el tema medioambiental. No necesariamente hacen una participación política partidaria, pero hacen una participación política. Sí. Es decir, que estamos politizados, y tenemos, ¿no?, esta fuerza de la juventud. Estamos comprometidos y queremos un futuro viable, posible, más allá del futuro deseable que cada uno quiere, y yo creo en estas nuevas generaciones. Los mayores, por ejemplo, esto vuelvo al partido, los mayores de nuestro partido creen en nosotros. Yo soy compañera de bancada de un diputado radical que tiene 30, en el caso de ustedes en la costa, Monse también es de mi generación, hemos compartido el camino de la militancia, y la verdad en este sentido nuestro partido nos ha impulsado y nos ha acompañado en todo este camino, y sin duda los jóvenes estamos comprometidos con nuestras realidades
y obviamente hay jóvenes que creemos en la política como herramienta de transformación social y en ese camino vamos. Melisa, muchísimas gracias. Les comento a la gente que hemos estado conversando con Melisa Greco, diputada provincial por la 5ª sección electoral, proviene de la Unión Cívica Radical, Frente Juntos por el Cambio, es de Tandil y está trabajando en un tema que ustedes han escuchado una y mil veces en esta radio, tiene que ver con la autonomía de nuestros pueblos. Sáquennos la mano del asiento de la bicicleta que aprendimos a pedalear solos. Muchísimas gracias, Melisa. Vamos a volver a encontrarnos seguramente cuando esto esté en pleno tratamiento. A disposición y muchísimas gracias a vos por el espacio. Nuevamente un saludo a cada uno de ustedes y obviamente también a Flavia y a Monse y estamos en contacto y a disposición siempre. Un cariño, hasta luego. Chau, chau. Chau, hasta